Hay muertes que son un estallido, un instante de violencia que parte la historia en dos. Y hay otras muertes, más silenciosas y terribles, que son una larga y lenta erosión. Un ocaso que se extiende durante décadas, donde un ladrón invisible entra en el palacio del alma y, día a día, roba los muebles de la razón, apaga las luces de la conciencia y deja tras de sí solo una cáscara vacía, un eco en los corredores de un poder que ya no se comprende. Nos adentramos hoy en el corazón de una de esas nieblas, en la última habitación del castillo de Windsor, donde durante una década un hombre anciano, ciego, sordo y con una barba blanca que le llegaba al pecho, deambulaba como un fantasma en su propio reino. A veces tocaba un clavicordio con una furia desordenada, llenando la noche de una música rota. Otras, mantenía largas y detalladas conversaciones con sus hijos, muertos hacía mucho tiempo. Este hombre no era un prisionero cualquiera, era Jorge III, por la gracia de Dios, rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensor de la fe, el mismo rey que había presidido uno de los imperios más vastos que el mundo hubiera conocido, el monarca que había perdido las colonias americanas y derrotado a Napoleón. Pero en sus últimos años no sabía nada de eso. No sabía que era rey. No supo que su amada esposa había muerto. No comprendía el mundo que rugía más allá de sus ventanas selladas. Su final no fue un asesinato con puñal o veneno, sino un matricidio del alma, una aniquilación de la identidad que dejó a un cuerpo respirando sin nadie dentro. Para el mundo, se convirtió en Jorge el Loco, el tirano de la Declaración de Independencia Americana. Pero, ¿fue realmente un tirano? ¿O fue la primera víctima de una enfermedad misteriosa y brutal que la medicina de su tiempo no solo no pudo curar, sino que torturó en su intento de comprenderla? Hoy no investigamos una muerte, sino una desaparición en vida. Buscamos al hombre perdido dentro del rey y tratamos de diagnosticar, a través de 2 siglos de historia, la dolencia que convirtió a uno de los monarcas más longevos de la historia británica en una sombra olvidada en su propio trono. Para comprender la fractura de la mente de Jorge Taro, primero debemos entender los cimientos sobre los que se construyó. Nació el 4 de junio de 1738 y su llegada al mundo fue prematura y precaria. Fue un bebé tan débil que lo bautizaron el mismo día, temiendo que no sobreviviera. Este comienzo frágil contrastaría irónicamente con uno de los reinados más largos y robustos de la historia británica. Jorge fue el primer monarca de la Casa de Hanover, nacido en Inglaterra, y que hablaba inglés como primera lengua, un hecho del que se enorgullecía inmensamente y que proclamaría en su discurso de ascenso al trono. Nacido y educado en este país, me glorío en el nombre de británico. Sus 2 predecesores, su bisabuelo Jorge I y su abuelo Jorge II, eran alemanes en su acento, sus modales y sus afectos, a menudo más preocupados por su pequeño electorado de Hannover que por su vasto reino insular. La infancia de Jorge estuvo marcada por una profunda disfunción familiar. Su padre, Federico, príncipe de Gales, mantenía una relación de odio visceral con el rey Jorge II. La corte estaba dividida en 2 facciones rivales, y el joven Jorge creció en un ambiente de intriga y desconfianza.
Cuando tenía solo 12 años, su padre murió repentinamente de una lesión pulmonar, convirtiéndolo en el heredero al trono. Este evento lo arrojó a un mundo de responsabilidad para el que no estaba preparado, y lo dejó bajo la influencia dominante de dos figuras que moldearían su carácter de forma indeleble: su ambiciosa y sobreprotectora madre, la princesa Augusta de Minometson, Sajonia-Gotha, y su tutor y confidente, John Stuart, tercer conde de Bute. La princesa Augusta, temerosa de la corruptora influencia de la corte de su suegro, crió a su hijo en un aislamiento casi total, instilándole un código moral rígido, una profunda piedad religiosa y un sentido del deber casi opresivo. «Sé un rey, Jorge», le repetía constantemente. Lord Bute, un apuesto y culto aristócrata escocés, se convirtió en la figura paterna que Jorge había perdido. Lo educó, lo guió y se convirtió en su amigo más cercano. Pero esta relación tan estrecha sería una fuente de problemas. Cuando Jorge ascendió al trono en 1760, a la edad de 22 años, su dependencia de Bute era tal que provocó un resentimiento generalizado. Se extendieron rumores infundados, pero dañinos, de que Bute era amante de la princesa viuda y que gobernaba al joven rey como una marioneta. En un mundo político dominado por las poderosas facciones Whig, que habían controlado el gobierno durante décadas, el idealismo de Jorge y su deseo de gobernar como un rey patriota por encima de los partidos fue visto con profunda sospecha. No quería ser un tirano, como la propaganda americana lo pintaría más tarde. Quería romper lo que él veía como el corrupto dominio de una oligarquía y elegir a sus ministros basándose en el mérito, no en la afiliación a una facción. Este deseo de afirmar la prerrogativa real, combinado con un carácter que era a la vez concienzudo, terco y a veces inseguro, lo puso en un curso de colisión con las turbulentas fuerzas políticas de su tiempo. Personalmente, Jorge era un hombre de gustos sencillos y moralidad intachable. En una era de libertinaje aristocrático, él era un esposo fiel y un padre devoto de sus 15 hijos con su esposa, la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Prefería la vida tranquila del campo en Windsor, o Kew, a los excesos de Londres. Se levantaba temprano, trabajaba diligentemente y se interesaba profundamente por la agricultura, ganándose el apodo de Jorge el Granjero. La ciencia y las artes. Fue un gran mecenas, fundando la Real Academia de las Artes y acumulando una de las bibliotecas más grandes de su tiempo. Este era el hombre, no el monstruo. Un rey devoto, trabajador, a veces obstinado y políticamente ingenuo, que heredó un imperio en la cúspide de su poder tras la victoria en la Guerra de los 7 años. Nadie, y menos él mismo, podría haber imaginado que este imperio estaba a punto de fracturarse y que una tormenta mucho más oscura se estaba gestando, no en las colonias lejanas, sino en la química secreta de su propia sangre y su propia mente. La primera gran crisis del reinado de Jorge III, y la que definiría su legado para siempre, no fue una batalla en Europa, sino un conflicto de ideas que se gestó a miles de kilómetros de distancia, al otro lado del Atlántico. La Guerra de los 7 años, aunque una victoria resonante para Gran Bretaña, había dejado al país con una deuda nacional colosal. Para el gobierno de Londres, parecía justo y razonable que las colonias americanas,
que habían sido las principales beneficiarias de la expulsión de los franceses de Norteamérica, contribuyeran a pagar el coste de su propia defensa. Este razonamiento lógico, desde la perspectiva británica, chocó frontalmente con una creciente identidad americana y un principio fundamental. No hay impuestos sin representación. La crisis comenzó a escalar en 1765 con la ley del sello, Stamp Act, un impuesto directo sobre documentos legales, periódicos y otros materiales impresos. La reacción en las colonias fue inmediata y violenta. Protestas, boicots y la formación de grupos radicales como los Hijos de la Libertad. Es en este mismo año, en medio de esta primera gran tormenta política, cuando el rey Jorge sufre el primer episodio documentado de lo que se convertiría en su enfermedad recurrente. Fue una dolencia breve pero aguda, caracterizada por fiebre, tos, insomnio y un estado de confusión mental. Los médicos estaban perplejos. El rey se recuperó, pero la semilla de la inestabilidad había sido plantada, tanto en el imperio como en el monarca. Durante la siguiente década, la relación entre Gran Bretaña y sus colonias se deterioró en una espiral de provocación y represalia. Leyes como las de Townshend, que imponían aranceles sobre bienes importados, fueron respondidas con más boicots. La masacre de Boston en 1770, donde las tropas británicas dispararon contra una multitud hostil, fue magnificada por la propaganda patriota como un acto de tiranía sangrienta. Jorge III observaba estos acontecimientos con una creciente sensación de alarma y frustración. Desde su perspectiva, que era la de la mayoría de la clase gobernante británica, no se trataba de tiranía, sino de la soberanía del Parlamento. Si se permitía que las colonias desafiaran impunemente la autoridad del Parlamento de Westminster, ¿qué impediría que Irlanda o incluso partes de la propia Gran Bretaña hicieran lo mismo? Para Jorge, era una cuestión de principio, un deber sagrado mantener la integridad del imperio y la Constitución. Su terquedad, que era una faceta de su carácter concienzudo, se convirtió en inflexibilidad. Se deben decidir los golpes, escribió, convencido de que la firmeza era la única respuesta a lo que él veía como la traición y la ingratitud de los colonos. El punto de no retorno llegó en 1773 con el motín del té de Boston, Boston Tea Party. Como respuesta, el Parlamento británico aprobó las que se conocieron en América como las leyes intolerables, que cerraron el puerto de Boston y aumentaron drásticamente el control real sobre la colonia de Massachusetts. La guerra era ahora prácticamente inevitable. Cuando estallaron los combates en Lexington y Concord en 1775, Jorge III no vaciló. Apoyó plenamente a su gobierno, liderado por el leal, pero a menudo ineficaz, Lord North, en la supresión de la rebelión. La Declaración de Independencia de 1776, redactada por Thomas Jefferson, personalizó el conflicto, dirigiendo una larga lista de agravios no contra el Parlamento, sino directamente contra el rey, retratándolo como un tirano absoluto empeñado en destruir las libertades americanas. Esta caracterización, aunque una brillante pieza de propaganda, era una caricatura del hombre. Jorge no era un déspota sediento de poder. Era un monarca constitucional que actuaba en concierto con su gobierno y que creía firmemente en la causa que defendía. La guerra se prolongó durante años, con victorias y derrotas para ambos bandos. Jorge siguió el conflicto con una atención obsesiva, aferrándose
a la esperanza de la victoria, incluso cuando las perspectivas se oscurecían. La derrota británica en Saratoga en 1777 fue un punto de inflexión, ya que convenció a Francia de entrar en la guerra del lado de los americanos. El golpe final llegó en 1781 con la rendición del general Cornwallis en Yorktown. Cuando Lord North recibió la noticia, se dice que exclamó: «¡Oh Dios! Todo ha terminado». El rey, sin embargo, se negó a aceptar la derrota. Durante un tiempo, habló de abdicar en lugar de consentir la independencia. Pero finalmente, enfrentado a la realidad política, cedió. La pérdida de América fue la mayor humillación de su reinado, una herida profunda en su orgullo como monarca y como británico. Había luchado por un principio y había perdido. El mundo había cambiado, el imperio se había fracturado, y el rey, aunque todavía en pleno uso de sus facultades, llevaba la cicatriz de una derrota que lo perseguiría siempre. Pero un enemigo mucho más íntimo y formidable, que había dado sus primeras señales años atrás, estaba esperando su momento para lanzar un asalto total, no contra su imperio, sino contra el reino de su propia mente. El verano de 1788 comenzó como cualquier otro, pero terminaría con la monarquía británica sumida en la crisis más extraña y aterradora de su historia. Tras la pérdida de América, Jorge III había recuperado gran parte de su popularidad. Se había convertido en un símbolo de la estabilidad y la virtud británicas, en contraste con los excesos de la Europa prerrevolucionaria. Su gobierno, bajo el brillante y joven primer ministro William Pitt el Joven, era estable, pero la salud del rey, siempre delicada, comenzó a fallar de nuevo. En octubre, tras un paseo, se quejó de dolores abdominales agudos y espasmos en las piernas. Sufría de insomnio y su pulso se aceleraba. Estos eran los síntomas físicos que habían precedido a sus episodios anteriores. Pero esta vez, la tormenta mental que siguió fue de una violencia sin precedentes. A principios de noviembre, durante una cena en el castillo de Windsor, el rey se levantó de un salto, agarró a su hijo mayor, el príncipe de Gales, por el cuello y lo estrelló contra la pared. Luego comenzó a hablar. Y no paró. Durante horas y horas, un torrente de palabras inconexas brotó de su boca, un monólogo delirante que saltaba de un tema a otro sin lógica ni descanso. La espuma se acumulaba en sus labios. Su voz, normalmente tranquila, se volvió ronca y gutural. Los médicos de la corte, liderados por Sir George Baker, quedaron aterrorizados y perplejos. No tenían idea de lo que estaba sucediendo. Sus tratamientos eran un catálogo de la ignorancia médica del siglo XVIII. Sangrías, purgas, eméticos y la aplicación de cataplasmas de mostaza y cantáridas, escarabajo español, en sus piernas para provocar dolorosas ampollas, con la esperanza de que el mal saliera del cuerpo. Nada funcionó. El estado del rey empeoró. Sus delirios se hicieron más vívidos. Creía que Londres estaba inundada. Mantenía conversaciones con reyes muertos hacía mucho tiempo y hacía proposiciones indecentes a las damas de la corte, incluyendo a las de su propia esposa, la reina Carlota, quien quedó traumatizada y aterrorizada. A medida que la enfermedad del rey se convertía en un secreto a voces, estalló una crisis política de primer orden, la crisis de la regencia. El gobierno no podía funcionar sin el monarca.
Las leyes no podían ser aprobadas. Los asuntos de Estado estaban paralizados. La única solución era nombrar un regente, y el candidato obvio era el hijo mayor del rey, Jorge, príncipe de Gales. Pero el príncipe era el enemigo político declarado del primer ministro Pitt. Era amigo y aliado de la oposición Whig, liderada por el carismático y disoluto Charles James Fox. Si el príncipe se convertía en regente con plenos poderes, despediría inmediatamente a Pitt y pondría a Fox en el poder. La batalla política fue feroz. Fox y los Whigs argumentaban que el príncipe tenía un derecho inherente a asumir la regencia. Pitt, desesperado por mantenerse en el poder y creyendo que el rey podría recuperarse, luchó para imponer restricciones a los poderes del regente y retrasar la aprobación de la ley de regencia. Mientras los políticos discutían en el Parlamento, el rey era sometido a un nuevo y brutal régimen de tratamiento. Desesperada, la reina Carlota autorizó la contratación del doctor Francis Willis, un antiguo clérigo que dirigía un asilo privado en Lincolnshire y que tenía fama de curar la locura. Willis y sus fornidos hijos llegaron a Kew, donde el rey había sido trasladado. Su método, conocido como tratamiento moral, era en realidad una mezcla de coerción psicológica y brutalidad física. Creían que la locura era una forma de rebelión de la mente que debía ser doblegada. Cuando el rey se negaba a cooperar o se volvía violento, lo inmovilizaban en una silla de sujeción o lo metían en una camisa de fuerza. El rey, en sus momentos de lucidez, se sentía humillado y degradado. «Soy Jorge III, rey de Inglaterra», les gritaba. «He sido un rey bueno y benévolo, y no merezco este trato». El tratamiento de Willis fue una batalla de voluntades. Miraba al rey directamente a los ojos, una afrenta increíble a la majestad real, y lo trataba como a un niño desobediente. Le prohibía usar cuchillo y tenedor. Lo obligaba a leer pasajes de Shakespeare. La locura del rey Lear resonaba con una ironía terrible, y lo castigaba por cualquier transgresión. Para el rey fue el nadir de su existencia, una tortura física y mental. Sin embargo, milagrosamente, a principios de 1789, mientras la ley de regencia estaba a punto de ser aprobada, el rey comenzó a mejorar. Los delirios remitieron, el torrente de palabras cesó, y la razón comenzó a regresar. En febrero, fue declarado cuerdo. La noticia fue recibida con un júbilo nacional sin precedentes. Hubo servicios de acción de gracias, iluminaciones en todo Londres y una inmensa muestra de afecto popular por el rey que había regresado del abismo. La crisis de la regencia había terminado y Pitt y su gobierno estaban a salvo. El rey reanudó sus deberes, pero la experiencia lo había cambiado para siempre. Viviría con el miedo constante de que la sombra, como él la llamaba, regresara, y lo haría. Tuvo recaídas en 1801 y 1804, episodios más cortos, pero igualmente aterradores. Logró recuperarse de ambos. Pero el reloj de su mente estaba haciendo tic-tac, y la crisis final, la que lo sumiría en una oscuridad permanente, estaba cada vez más cerca. El final de la razón de Jorge III no llegó con la violencia de un trueno, sino con la tristeza de una vela que se consume lentamente. La década de 1800 fue una de triunfos y tragedias personales para el anciano monarca.
En el escenario mundial, Gran Bretaña, bajo su reinado, se enfrentaba a la formidable amenaza de la Francia napoleónica, una lucha existencial que culminaría en la gloriosa victoria de Trafalgar en 1805. El rey, a pesar de sus recaídas, seguía siendo un símbolo de la resistencia nacional. Pero en su vida privada, las sombras se alargaban. Su vista comenzó a fallar y pronto desarrolló cataratas en ambos ojos que lo dejaron prácticamente ciego. Su audición también se deterioró y la enfermedad, el monstruo que acechaba en su interior, nunca se fue del todo. La gota final, el golpe que rompió el dique de su cordura para siempre, fue la muerte de su hija más joven y amada, la princesa Amelia. En 1810, Amelia, que sufría de tuberculosis, yacía en su lecho de muerte. El rey ciego la visitaba a diario, sentándose a su lado, buscando consuelo en su presencia. Antes de morir, ella le dio un anillo de luto que había mandado hacer, con un mechón de su cabello y la inscripción «Recuérdame». El dolor de un padre por la pérdida de su hija favorita fue demasiado para su frágil mente. La puerta que se había cerrado tras la crisis de 1788 se abrió de nuevo, y esta vez no volvería a cerrarse. La recaída fue total y permanente. Los síntomas regresaron con una furia devastadora. Los delirios, el habla incesante, la confusión. Esta vez no hubo recuperación. El Parlamento, sin más opción, aprobó finalmente la ley de regencia en 1811, nombrando a su hijo, el príncipe de Gales, como príncipe regente. A todos los efectos, el reinado de Jorge III había terminado. Comenzó entonces la última y más larga etapa de su vida, una década de aislamiento en un crepúsculo mental. Fue confinado a un conjunto de habitaciones en el castillo de Windsor, atendido por pajes, pero aislado del mundo y de su propia familia. Su apariencia física se transformó. Se negó a que le cortaran el pelo o la barba, que crecieron largos y blancos como la nieve, dándole el aspecto de un profeta del Antiguo Testamento o un rey Lear de la vida real. Ciego y cada vez más sordo, se perdió en un mundo interior, poblado por fantasmas y recuerdos. Se le oía, a menudo, tocar el clavicordio o la flauta, a veces durante horas, en mitad de la noche. Mantenía largas conversaciones con personas que no estaban allí. A veces creía que todavía era un niño, otras que se había casado con otra mujer, Lady Pembroke, su amor de juventud. Hablaba con sus hijos muertos, Amelia y Octavio, como si estuvieran en la habitación. No fue informado de la muerte de su amada esposa, la reina Carlota, en 1818. Probablemente no lo habría entendido. Su existencia se redujo a una rutina simple: comer, dormir, caminar por sus habitaciones y conversar con sus fantasmas. El rey, que había perdido América y derrotado a Napoleón, se había convertido en una reliquia viviente, un monumento a la fragilidad de la mente humana. A finales de 1819, su robusta constitución finalmente comenzó a ceder. Sufrió un resfriado y su salud se deterioró rápidamente. Perdió el apetito y pasó la mayor parte de sus últimos días en la cama. El 29 de enero de 1820, en el 60º año de su reinado, Jorge III murió tranquilamente en sus aposentos del castillo de Windsor. Tenía 81 años. Su muerte,
cuando finalmente llegó, fue una liberación. El hombre había muerto mucho antes que el rey. El médico simplemente anotó en su diario que su majestad expiró sin el menor dolor aparente. El largo y turbulento reinado del rey Jorge III y la aún más larga y trágica desintegración de su mente habían llegado a su fin. La sombra finalmente había reclamado todo lo que quedaba. La noticia de la muerte de Jorge III se extendió por un reino que apenas lo recordaba como una figura activa. Durante casi una década, había sido un fantasma, una leyenda encerrada en Windsor, mientras su hijo, el extravagante y profundamente impopular príncipe regente, gobernaba en su nombre. Sin embargo, la reacción a su muerte fue una oleada de duelo genuino y profundo. La nación no lloraba al rey loco de sus últimos años, sino al viejo rey bueno, al Jorge el Granjero, el monarca que había reinado durante 60 años y que, para la mayoría de los británicos, era el único soberano que habían conocido. Se había convertido en un abuelo para la nación, un símbolo de la piedad doméstica, el deber y la resistencia británica frente a la agitación revolucionaria y la tiranía napoleónica. Su locura, en lugar de manchar su legado, lo había convertido en una figura trágica y simpática a los ojos del público. El cadáver del rey fue preparado para el funeral de Estado. Se realizó una autopsia que reveló poco, más allá de los estragos de la vejez. El cuerpo fue embalsamado y depositado en un ataúd triple, siguiendo la costumbre real. Durante 2 días, el féretro permaneció en capilla ardiente en el castillo de Windsor, y miles de personas hicieron cola para presentar sus respetos al monarca caído. El funeral, celebrado en la noche del 16 de febrero de 1820, fue un evento de una solemnidad sombría. Una procesión, a la luz de las antorchas, acompañó el cuerpo desde los apartamentos reales hasta la capilla de San Jorge, dentro del recinto del castillo. El nuevo rey, Jorge IV, a pesar de su tensa relación con su padre, se mostró visiblemente afectado, casi colapsando por el dolor. El ataúd fue bajado a la bóveda real, bajo el coro de la capilla, donde descansaría junto a su esposa, la reina Carlota, y su hija predilecta, la princesa Amelia, uniéndose en la muerte a la familia de la que había estado tan cruelmente separado en 1909. Sus últimos años, el traspaso de poder fue fluido, ya que la regencia simplemente se convirtió en reinado. Jorge IV, que ya tenía 57 años, ascendió al trono que había ocupado en todo menos en el nombre. Pero el cambio fue sísmico en términos de percepción pública. El contraste entre el viejo rey, frugal y moralista, y el nuevo, un dandy obeso, derrochador y mujeriego, no podría haber sido más marcado. La muerte de Jorge III marcó el final definitivo de una era. El siglo XVIII, con sus pelucas empolvadas y sus rígidas jerarquías sociales, dio paso a la agitación de la era industrial y a un nuevo tipo de política. Pero mientras el mundo avanzaba, el misterio central de la vida de Jorge III permanecía sin resolver. ¿Qué había causado su locura? Los médicos de su tiempo lo habían llamado simplemente delirio o frenesí. Los victorianos lo atribuyeron a los excesos de la monarquía o a un castigo divino. Pero la pregunta persistía, esperando que la ciencia del futuro pudiera arrojar luz sobre la oscuridad que había consumido a un rey. La nueva incógnita que surgía de su tumba no era política,
sino médica y profundamente humana. ¿Podríamos algún día diagnosticar al fantasma de Windsor y darle un nombre a la enfermedad que le robó el alma? El eco del reinado de Jorge III ha resonado a través de los siglos de formas complejas y a menudo contradictorias. Para los Estados Unidos, su nombre quedó grabado en la mitología fundacional como el arquetipo del tirano, el obstáculo real para la libertad contra el cual se rebelaron los padres fundadores. Esta imagen, aunque históricamente inexacta, ha demostrado ser increíblemente duradera. Pero en Gran Bretaña, su legado es mucho más matizado. A pesar de la pérdida de América, su largo reinado se asocia con un período de inmensa creatividad cultural y científica, y con la victoria final sobre Napoleón que consolidó a Gran Bretaña como la principal potencia mundial del siglo XIX. Se le recuerda como un mecenas de las artes y las ciencias, un hombre de deber y piedad, y, en última instancia, como una figura trágica cuya lucha personal le granjeó la simpatía de su pueblo. Pero el legado más fascinante de Jorge III es el médico. Su enfermedad, tan vívidamente documentada por los médicos y cronistas de la corte, se ha convertido en uno de los casos de estudio retrospectivos más famosos de la historia. Durante gran parte del siglo XX, la teoría dominante, popularizada por los historiadores Ida McAlpine y su hijo Richard Hunter en la década de 1960, fue que el rey sufría de porfiria variegata aguda, un raro trastorno metabólico hereditario. Los síntomas parecían encajar a la perfección: los dolores abdominales, la debilidad muscular, el pulso acelerado, la ansiedad, el insomnio, los delirios y, de forma crucial, informes sobre la orina del rey que se volvía de color oscuro, rojizo o violáceo, un síntoma clásico de un ataque de porfiria. Esta teoría sugería que la locura del rey no era mental, sino física. Recientemente, análisis de muestras conservadas del cabello del rey revelaron niveles extremadamente altos de arsénico. El arsénico es conocido por exacerbar los ataques de porfiria, y es posible que los medicamentos que le daban, a menudo a base de antimonio, estuvieran contaminados con él, creando un círculo vicioso en el que el tratamiento empeoraba la enfermedad. Sin embargo, en los últimos años, ha surgido una teoría rival desde el campo de la psiquiatría. Algunos expertos argumentan que los síntomas de Jorge III se ajustan mucho mejor a un diagnóstico de trastorno bipolar de tipo I, con episodios psicóticos. Sus períodos de manía, el habla incesante, la euforia, la grandiosidad, la falta de sueño, el comportamiento impulsivo, seguidos de fases de depresión, encajan perfectamente en el modelo psiquiátrico moderno. Esta teoría sugiere que su enfermedad era, de hecho, una enfermedad mental primaria, no el resultado de un desorden metabólico. Y así, 2 siglos después de su muerte, el rey Jorge III sigue siendo un paciente, debatido por historiadores y científicos. La pregunta final que su larga y trágica vida nos deja no tiene una respuesta simple. ¿Fue la locura de Jorge III una falla en su sangre, un error genético que se transmitió a través de generaciones de la realeza europea? ¿O fue una tormenta en su mente, una enfermedad psiquiátrica que la brutalidad de la medicina de su tiempo solo pudo empeorar? Quizás, la verdad, como suele ocurrir, yace en una combinación de ambas. Su historia es un recordatorio sombrío de que la corona, el cetro
y el imperio no ofrecen ninguna defensa contra la fragilidad del cuerpo humano y la delicada arquitectura de la mente. Jorge III fue un rey atrapado, no por conspiradores o revolucionarios, sino por los confines de su propio cráneo, librando una guerra que estaba condenado a perder, no en los campos de batalla de América o Europa, sino en el silencioso y solitario teatro de su propia conciencia, 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 propia conciencia,